vamos a empezar entonces con la lección 19, que es los impedimentos para la celebración del matrimonio. Eh, vamos a invertir un poco la dinámica. Vamos a mirar los PPT a ver qué dicen y luego, porque es bastante cortito, tiene nada más que 7 diapositivas y luego vamos a mirar el resumen para ir un poco más in extenso. Dice, impedimentos para la celebración del matrimonio. Arrancamos con matrimonio en la lección 18, ¿verdad? Vimos ya el concepto, la naturaleza jurídica, vimos los caracteres, vimos lo que son los esponsales, ¿verdad? Todo eso ya vimos más que menos en la lección anterior. Ahora vamos a ver los impedimentos para que se pueda celebrar un matrimonio. Dice, ¿cuál es el principio general? Toda persona puede contraer matrimonio salvo que exista una norma que expresamente lo prohíba. Pueden contraer matrimonio todos aquellos a quienes el derecho no se lo prohíbe. Y acá el ejemplo más claro y controversial seguramente, que es el matrimonio igualitario, ¿verdad? En este caso nuestra ley prohíbe el casamiento entre personas del mismo sexo, ¿verdad? Solamente permite el casamiento entre hombre y mujer, ¿verdad? Concepto. ¿Cuál es el concepto de los impedimentos? Son los obstáculos o restricciones establecidas en la ley para la realización de un matrimonio. Señor, señora. Vos estás presionando por botón. Ay, perdón. Porque no veo. ¿Verdad que eso es lo que me dijiste? Es verdad que yo creo que ya está ahora ya. Bueno. Ahí, sí, esto es lo que estaba presentando. ¿Verdad? La lección 19 y esto, ¿verdad? Que es lo que recién les comenté. El principio general, que la regla es que toda persona puede contraer matrimonio. La salvedad es que exista un impedimento que expresamente esté mencionado en la norma, ¿verdad? Pueden contraer matrimonio todos aquellos a quienes el derecho no se lo prohíbe. O sea, si a vos no te prohíbe en función a tu edad, por ejemplo, o a con quién querés casarte. Cuando hablábamos de caracteres, ¿se acuerdan que mencionaba la heterosexualidad? Mencionaba la monogamia, por ejemplo, ¿verdad? Yo no me puedo casar dos veces, por ejemplo. O no me puedo casar con un hombre, en mi caso, ¿verdad? Esos son los obstáculos o esas son las restricciones que establece la ley para la realización del matrimonio. ¿Cuáles son las clases de impedimentos? Son los dirimentes o impedientes, absolutos y relativos, dispensables y no dispensables, perpetuos y temporales. Esto yo les sugiero que memoricen, ¿verdad? Que tengan presente las clases de impedimentos para la celebración del matrimonio. Dirimentes e impedientes, absolutos y relativos, dispensables y no dispensables, perpetuos y temporales. Vamos a ver ahora cada uno de ellos, qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Cuando hablamos de impedimentos dirimentes y de impedimentos impedientes, perdón. Ay, Dios mío, ya lo tomo. Cuando hablamos de impedimentos dirimentes, son los que causan la nulidad o anulabilidad del matrimonio. Esto vamos a recordar de derecho romano. No es lo mismo nulidad que anulabilidad, por eso menciona ambas. Y acá nosotros, esto ya mencionamos hace rato, más o menos así, muy por encima, ¿verdad? ¿Cuál es un impedimento dirimente? El parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción. Yo no me puedo casar con mi hermana, no me puedo casar con mi mamá, ¿verdad? Ese es un impedimento dirimente, ¿verdad? Personas del mismo sexo, no me puedo casar por eso. No sé qué es un ligamen, ¿verdad? Que esto no sé qué es. Vamos a ver un poco si tengo. Vamos a preguntarle a Y don. el nexo vendría a ser Ese es el entre ligamen, una persona, un ¿sí? vínculo. Ah, y sí, porque el ligamen lo dice, ¿verdad? Eh, significado. Ya, entonces el ligamen es el nexo. Dice unión o vínculo muy fuerte entre personas o cosas, generalmente de carácter inmaterial. Es decir, así tal cual lo decís, Karen. Ese es el ligamen, ¿verdad? Es el vínculo que existe entre las personas.
El crimen, raptor con la raptada, dice, ¿verdad? No se pueden casar, es un impedimento, ¿verdad? Dirimente. Falta de edad, 2 y de 12 años se pueden casar, ¿verdad? Privación del uso de la razón. ¿Se acuerdan de esto cuando hablábamos de los interdictos y eso? Cuando mencionábamos que estas personas cuando no usan, cuando no tienen capacidad de raciocinio, estas personas no se pueden casar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el casamiento demanda voluntad, ¿verdad? Sordomudos, sordociegos, ciegomudos, enfermedad crónica, contagiosa y transmisible. Acá hay impedimentos dirimentes, ¿verdad? Que son los que causan nulidad o anulabilidad del matrimonio. O sea, el matrimonio es nulo ya desde su concepción, o sea, nunca existió, o eventualmente puede ser anulable, ¿verdad? Son dos tipos, son dos contextos distintos, ¿verdad? Pero dados por estas causas. Parentescos por consanguinidad, afinidad o adopción, personas del mismo sexo, ligamen, que es lo que mencionó Karen, ¿verdad? Que es la unión fuerte o la unión. ¿Cómo le dijiste, Karen? ¿Unión fuerte dijiste? ¿O unión cercana? Sexo, vínculo, es un Es vínculo. un nexo, un vínculo entre personas. Crimen, ¿verdad? Cuando hablamos del raptor, cuando hablamos de crimen, hablamos del raptor con la raptada, por ejemplo, ¿verdad? En el caso que yo le secuestre a alguien y me case con la persona que secuestre, ¿verdad? La falta de edad, ¿verdad? Como mencioné hace rato, la privación del uso de la razón, que es cuando hablábamos de ciertos problemas mentales de las personas, ¿verdad? O psicofísicos, como los sordomudos, sordociegos, ciegomudos, enfermedad crónica, contagiosa y transmisible. En estos casos existen los impedimentos dirimentes. Cuando hablamos de los impedimentos impedientes, dice, no conllevan la nulidad o anulabilidad del matrimonio, sino que tienen otra sanción. O sea, el impedimento dirimente es lo que causa la nulidad o anulabilidad, pero el impediente no lleva a la anulabilidad o nulidad del matrimonio. Tienen otro castigo. Dice, falta de autorización para, no sé qué es M del menor, para matrimonio del menor, tiene que ser. Tutores y curadores con sus representados, Dios mío. Plazo de viudez 300 días. Viudo o viuda, inventario judicial. En estos casos, ya voy entendiendo lo que va queriendo expresar el docente. Cuando hablamos de impedimentos impedientes, hablamos de ciertos contextos bajo los cuales yo contraigo matrimonio con alguien. Yo tengo 16 años y mi noviecita tiene 17, ¿verdad? Ambos somos menores de edad. ¿Qué dice la ley? Yo puedo casarme, pero con autorización de mis padres. En este caso yo me voy y me caso a escondida. Me voy en un juzgado ahí, ¿verdad? Y me caso a escondida. Y el juez me declara ahí, el oficial público ahí me toma, ¿verdad? Y me realiza el proceso ante testigos, ¿verdad? Y yo le mentí, no sé, respecto a mi edad, qué sé yo. Logré casarme, ese es el punto, siendo menor de edad. En este caso, no hay nulidad o anulabilidad del matrimonio, porque es lo que mencionamos hace rato. El Código Civil favorece al matrimonio, o sea, a la capacidad de las personas. Entonces, no va a disolver el matrimonio, pero sí va a conllevar ese matrimonio que fue realizado o que fue concretado sin autorización de los padres, una sanción que es seguramente la de la administración de los bienes. No va a ser por parte del matrimonio, sino que va a ser de los padres de los contrayentes, en este caso. Es la sanción, o es la posible sanción. En el caso de los tutores y curadores con sus representados, eventualmente se pueden casar, ¿verdad? No hay, no es causal de nulidad o anulabilidad, pero sí lleva una sanción. El plazo de viudez, 300 días. Esto es, a ver, esta parte era medio margen. Esto era en el caso de que, viste que se murió tu marido y vos te casaste antes de que transcurran los 300 días. Esto en realidad se daba anteriormente, ¿verdad? Porque los 300 días es el plazo máximo de embarazo de una mujer estipulado por ley. Entonces, si vos te casabas con una mujer viuda antes de los 300 días de haber fallecido su cónyuge, entonces era un impedimento impediente, ¿verdad?
No había una nulidad ni una anulabilidad, pero había algún tipo de sanción, ¿verdad? Y por último, viudo o viuda, dice. Un inventario judicial. No sé a qué se refiere, pero vamos a ver si antes el resumen va a estar mejor desarrollado. Después tenemos los impedimentos absolutos y relativos. Cuando hablamos de impedimentos absolutos, hablamos de la imposibilidad de contraer matrimonio con toda persona, con toda persona. En este caso hablamos de un matrimonio anterior mientras subsista. O sea, si yo estoy casado hoy, 24 de mayo, con mi señora, no me puedo más casar con otra persona. Tengo un impedimento absoluto. Ya estoy casado. La falta de edad legal también. Si yo tengo 15 años, si yo tengo 14 años, no me puedo casar. No tengo la edad legal para hacerlo. La edad mínima legal es 16 años, según nuestra ley actual, con la autorización de los padres, ¿verdad? Y la enfermedad mental. ¿Por qué? Porque ahí hablamos de una incapacidad absoluta de hecho de la persona, ¿verdad? Que está eventualmente bajo un régimen especial o algo así, ¿verdad? No puede casarse una persona de 25 años que tiene una enfermedad mental. Seguramente estará bajo un régimen de interdicción o por la salud misma, sin hacer necesario que esté bajo un régimen de interdicción por por el solo problema de salud mental, es un impedimento absoluto, ¿verdad? No pueden casarse. Y cuando hablamos de impedimentos relativos, hablamos, dice, la imposibilidad de contraer matrimonios con ciertas personas. Y acá hablamos del parentesco y hablamos del impedimento de crimen. No sé a qué se refiere con impedimento de crimen. Seguramente en el resumen va a desarrollar, porque la verdad que no recuerdo qué mencionó la profesora referencia a eso, ¿verdad? Cuando hablamos del parentesco, nos referimos a que hay ciertos grados de parentesco con los cuales jurídica o moralmente quizás no está bien visto contraer matrimonio, ¿verdad? Ese puede ser un impedimento relativo, ¿verdad? Después vamos a ver, hasta acá me van siguiendo, antes de Sí. continuar, ¿sí? ¿Me siguen? Oposición al matrimonio, dice motivos. Solo pueden invocarse los impedimentos establecidos en la ley, que es todo lo que nosotros vimos, ¿verdad? ¿Quiénes pueden oponerse? Artículo 151. ¿Quiénes pueden oponerse a un matrimonio? El cónyuge de uno de los novios, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, tutor o curador o ministerio público. Esto en cuanto a la oposición del matrimonio, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de oposición al matrimonio? Porque está motivado, ¿verdad? Por los impedimentos que establece la ley. ¿Cuáles eran los impedimentos que establece la ley? Volvemos acá, ¿verdad? Impedimentos dirimentes, perdón, dirimentes y los impedimentos absolutos, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, no sé, veo que mi hermana o veo que mi hermano se va a casar con mi hermana, ¿verdad? Y no sé, por una razón X, ¿verdad? Yo puedo eventualmente oponerme a ese matrimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy motivado en uno de los impedimentos establecidos en la ley. Y soy un pariente que está dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ¿verdad? Entonces, por eso eventualmente yo puedo llevar a cabo la oposición a ese matrimonio incestuoso, ¿verdad? Entre mis hermanos. Doy nomás un ejemplo así medio nada que ver, ¿verdad? Después dice oposición al matrimonio. Seguimos con eso. ¿Ante quién se deduce? Ante el oficial del registro, siempre. ¿De qué forma? ¿Por escrito o verbalmente? ¿Cuál es el procedimiento? Traslado por 3 días, dice, traslado por 3 días a los futuros contrayentes. Si estos admiten, el matrimonio no se realiza. Si no admiten, se elevará al juez civil y comercial. Y ahí se emite la sentencia. O sea, vamos a traer con el mismo ejemplo. Yo tengo dos hermanos, o sea, una hermana y un hermano más. Y ellos deciden casarse. Pongamos el ejemplo turbio, pero ejemplo al fin, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo, como soy hermano de ellos, como son mis hermanos, porque se están casando, y tengo conocimiento de ese matrimonio,
que se va a llevar a cabo y soy un pariente que está dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, puedo, motivado en los impedimentos que vimos que son impedimentos dirimentes, ¿verdad? En el caso cuando hablamos de ligamen o de parentesco por consanguinidad, ¿verdad? Puedo eventualmente causar oposición al matrimonio por la nulidad o anulabilidad, en todo caso, ¿verdad? De ese matrimonio. ¿Por qué? Porque la ley impide que dos personas con un grado de parentesco muy cercano se casen, en este caso mis hermanos. Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Cuál es el procedimiento? Yo lo hago de manera escrita o de manera verbal, perdón, ante el oficial del registro. Se le corre traslado por 3 días a los futuros contrayentes. Estos tienen que admitir o no admitir la oposición que yo estoy dando contra ellos, ¿verdad? Con el motivo, obviamente, que estoy expresando de manera escrita o verbal, ¿verdad? Si ellos admiten eso, sí, sabes que sí somos hermanos, entonces el matrimonio no se realiza. Pero si ellos no admiten eso, eventualmente eso se eleva a un juez civil y comercial. Y él es el que emite su sentencia, ¿verdad? Eso esto que vimos ahora es oposición, o sea que son impedimentos para la celebración del matrimonio. Es la unidad 19. Vamos a ver ahora el resumen, a ver si no nos saltamos algo, que seguro que nos saltamos algo, ¿no? Porque es muy corto el programa. Acá está. Me siguen, ¿verdad? Me van siguiendo. No sé si ya se ve mi pantalla. No, no sé. Sí. No se vayan a quedar a dormir. Eh, Ahí está. Lección 19. Impedimentos para la celebración del matrimonio. Vamos a ver si hablamos de lo mismo. Si hablo de lo mismo me voy a ir más rápido. Concepto. División de la doctrina. Ok. Impedimentos para la celebración del matrimonio. Concepto. Es la existencia de obstáculos para la realización del matrimonio. Es lo que acabamos de ver al inicio de la unidad. Y se funda en el parentesco de consanguinidad, afinidad o adopción, que es lo que mencionamos, y o la existencia de un matrimonio anterior. Estos son impedimentos también para la realización de un matrimonio. El crimen también, no sé a qué se refiere puntualmente con crimen. Tengo que, Yo, señora. creo que yo tengo entendido que cuando era el crimen era cuando puso ese ejemplo la profe que dijo que, por ejemplo, yo me quiero casar contigo y yo le mato a tu señora para poder casarme contigo. Tipo Pero yo no me puedo casar contigo porque yo le maté a tu señora. mira un poco. Dios mío, pues esas cosas son de las mujeres buenas, ¿sí? No, mentira, Dios no. Bueno, ya entiendo, ya entiendo. Ok, ok. Entonces ya diste el ejemplo, no hace falta que yo reitere porque ya diste el ejemplo perfecto, que es lo que es. En este caso, ¿qué es lo que es un impedimento, ¿verdad? Para la realización de un matrimonio. Si ese matrimonio se da como consecuencia de un crimen. Tania, Patty le mató a mi señora, ¿verdad? En este caso, entonces no se puede llevar el matrimonio por ese motivo, ¿verdad? O por último, por la incapacidad para contraer matrimonio. Ahora ya hablamos de la minoría de edad, de la interdicción. Interdicción a que era igual a incapacidad absoluta de hecho, ¿verdad? Y a la identidad de sexo, ¿verdad? O sea, yo no me puedo casar con una persona de mi mismo sexo. Después hablamos y esto creo que sí no lo mencionamos, ¿verdad? Hablamos de la división en la doctrina. Dice, se originó la clasificación en el derecho canónico. Hay impedimentos, sí hablamos. Impedimentos dirimentes, que es lo que mencionamos hace rato, son los obstáculos que no permiten la celebración de un matrimonio válido y en caso de que el mismo se haya realizado, provocan la invalidez del matrimonio. Por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿verdad? Este es un impedimento dirimente. O le agrego yo, matrimonio entre personas menores de edad, menores de 16 años, por ejemplo, sin el consentimiento de los padres. Este es un impedimento, eventualmente creo que es dirimente, ¿verdad? Porque puede causar la nulidad o la anulabilidad, era lo que decíamos hace rato del vínculo matrimonial, ¿verdad? Eh,
Después tenemos, a ver un poco. Los impedimentos impedientes, dice acá. Impedientes son aquellos, como mencionamos hace rato, que se efectúan violando las disposiciones legales y afectan la regularidad de la celebración del matrimonio. O sea, se oponen a la celebración del matrimonio de esa forma, pero no provocan la nulidad o invalidez del acto matrimonial, sino que se impone alguna pena por el no acatamiento de la norma. Acá era que hablábamos de los tutores que se casaban con sus curados, o tutores y curadores que se casaban con sus representados, ¿verdad? O cuando hablábamos del plazo de la viudez, de una viuda que se casaba antes de los 300 días, ¿verdad? Cuando hablamos de 300 días nos estábamos refiriendo al periodo del cual ella podía estar embarazada, por ejemplo, ¿verdad? Esos son los impedimentos impedientes. Sería según el PPT, ¿verdad? Impedientes, no impenientes. Esto es en cuanto a la división en la doctrina, que es lo que vimos en el mapa conceptual en el PPT. Después tenemos los impedimentos absolutos y relativos, según nuestra norma, ley 1/92, prohíben, en el caso de los absolutos, prohíben la celebración del acto matrimonial con cualquier persona, y los relativos son los que prohíben la celebración del acto con determinadas personas. Cuando hablábamos de absolutos, una persona casada no se puede casar simultáneamente con más personas. Ese es un impedimento absoluto, ¿verdad? Y un impedimento relativo, que es lo que vimos también nosotros en el PPT, ¿verdad? Es en cuanto al parentesco, por ejemplo, ¿verdad? No podemos casarnos con personas con cierto grado de parentesco, ¿verdad? Ese es un impedimento relativo. Artículo 17. No pueden contraer matrimonio los menores de uno u otro sexo que no hubiesen cumplido 16 años, excepto dispensa especial para los casos excepcionales a partir de los 14 años. Yo creo que esto ya está derogado. Puedo estar equivocado, pero creo que ya estaba derogado. Los ligados por vínculos matrimoniales subsistentes. O sea, yo no me puedo casar si es que estoy casado actualmente. Me tengo que divorciar para volver a casarme. Los que padezcan enfermedad crónica contagiosa o transmisible por herencia, excepto matrimonio in extremis o en beneficio de los hijos comunes. O sea, si el matrimonio es para beneficiar a los hijos comunes, eventualmente se puede llevar a cabo. El matrimonio in extremis, no tengo idea de qué ha de ser. ¿Alguien sabe? Por si acaso. No sé si era ese matrimonio. A ver, ¿qué dice San Google? Matrimonio in extremis. Matrimonio in Y extremis. ese no era el caso cuando se estaba a punto de morir. Bien ahí, Karen. Sí, el matrimonio in extremis o sí, este es. Tenía otro nombre nomás, era in articulo mortis, fuera el que leímos nosotros. Pero es Sí, pero sinónimo, es es, lo mismo. es lo mismo. También llamado matrimonio por causa de muerte. Se realiza cuando uno de los contrayentes se encuentra moribundo o cercano a la muerte. Es lo que vimos hace rato, ¿verdad? Cuando la persona está por morir. Esta era una forma extraordinaria por la cual se podía contraer matrimonio. Recuerden que había, cuando hablábamos de las diligencias, ¿verdad? De los pasos, hablábamos de la forma ordinaria, que era el momento informativo, el del casamiento, el de la conclusión, no sé qué, ¿verdad? Eran 3 momentos. Después estaban las formas extraordinarias, que eran justamente por esto, ¿verdad? Cuando había esta figura de la... Ay, espérame, ay. Cuando había esta figura del matrimonio in extremis o en artículo morti causa, ¿verdad? Cuando la persona estaba por morir. La D dice, los que carezcan de enfermedades mental crónica que les prive el uso de la razón, aunque fuere en forma transitoria. En este caso, las personas no pueden contraer matrimonio. Los sordomudos, ciegos, sordo y ciego mudos, que no puedan expresar su voluntad de manera indubitable. En estos casos tampoco no pueden contraer matrimonio. Todas estas personas que están incluidas de los artículos de los incisos A a la E
no pueden contraer matrimonio. Artículo 17, Código Civil. Estos son impedimentos absolutos. Cuando hablamos de impedimentos relativos, dice los consanguíneos en línea recta matrimonial y extramatrimonial y los colaterales de la misma clase, hasta el segundo grado. A esta hora ya no puedo pensar quiénes son cuáles, ¿verdad? Pero tenemos que mirar eso, tenemos que mirar. El adoptante y sus descendientes, con el adoptado, ay Dios mío, y sus descendientes. El adoptado con el cónyuge del adoptante. O sea, vamos a suponer que yo la adopté a una criatura, y yo ya me hago viejo. Esa persona no se puede casar con mi señora, ¿verdad? Es un impedimento relativo. El adoptante y sus descendientes. O sea, yo como adoptante, ¿verdad? No me puedo casar con el adoptado, vamos a decirlo, ¿verdad? Y sus descendientes. El adoptado con el cónyuge del adoptante tampoco, ¿verdad? Que es el ejemplo que recién daba. Ni este con el cónyuge de aquel. Los hijos adoptivos del mismo adoptante entre sí, no con los hijos biológicos de él. Los fines en línea recta. O sea, si yo adopté un hijo, adopté a alguien, él no se puede casar con sus hermanos, por así decirlo, ¿verdad? Porque no hay, aunque no exista una relación de sangre, porque son los hijos biológicos míos naturales, ese hijo adoptivo que yo tengo no puede casarse con sus hermanos, ¿verdad? Aunque no sean de sangre. El condenado como autor, instigador o cómplice de homicidio doloso, consumado, tentado o frustrado de uno de los cónyuges respecto del otro cónyuge. Esto es lo que mencionaba también hace rato Patricia, ¿verdad? Cuando hablábamos del impedimento del matrimonio por crimen, ¿verdad? Cuando hablamos de una persona condenada como autor, instigador, eso vamos a ver también en penal, o cómplice de homicidio doloso consumado, ¿verdad? Tentado, consumado que le llegué a matar. Tentado que era, hice todas las acciones pero no produje la muerte. O frustrado, ¿verdad? De uno de los cónyuges respecto del otro cónyuge. El raptor con la raptada, mientras subsista el rapto, o hasta 3 meses desde que transcurrió el cese de la retención violenta. Creo que esto no estoy seguro. Hay no sé si se llamaba síndrome de Estocolmo, no me acuerdo. Es un tema psicológico, ¿verdad? Que muchas veces se da, alguna vez yo estudié esto, que existe una especie de atracción física en algunos casos, ¿verdad? Entre el secuestrador y la secuestrada, ¿verdad? Hay una especie de, no puedo explicar muy bien la relación, pero seguramente por algo de eso ha de estar también incluido dentro de los impedimentos relativos en el artículo 60, en el artículo 18, perdón, el raptor, ¿verdad? Con la raptada. Entonces, esos son los impedimentos relativos. Artículo 19. Hablamos de los impedimentos impenientes, ¿verdad? Impidientes, en realidad era bueno. El matrimonio no permitido. Dice, el tutor con el menor hasta que no hubiese cesado sus funciones y fueran aprobadas las cuentas de la tutela. ¿Por qué? Porque yo cuando soy tutor de alguien, vamos a suponer que yo soy tutor de una nena de, no sé, 16 años, ¿verdad? Está bajo tutela mía. Entonces, en este caso, yo tengo un impedimento impeniente, dice acá, ¿verdad? Con respecto a esa persona, ¿verdad? No puedo eventualmente contraer matrimonio, no está permitido en realidad contraer matrimonio bajo esta figura de tutela, hasta que no se haya aprobado las cuentas de la tutela. Porque cuando la tutela termina, recordemos que el tutor tiene que rendir cuentas de lo que estuvo administrando, ¿verdad? Por eso es que se espera que se finalice esa relación entre tutor y pupilo para que eventualmente después seguramente puedan contraer matrimonio. Pero durante el ejercicio de la tutela no está permitido. El curador con el incapaz hasta que éste recupere la capacidad.
y asimismo sean aprobadas las cuentas de la curatela. O sea, lo mismo, pero para el régimen de curatela. La sanción será: perderá la remuneración a que tiene derecho tanto el tutor como el curador. O sea, cuando hablamos de impedimentos impenientes, lo que estamos diciendo es, el matrimonio no está permitido, pero este matrimonio no va a ser nulo o no va a ser anulable. El matrimonio va a seguir, solamente que va a existir una sanción. Esto es lo que veíamos hace rato cuando mencionábamos, pero esto está muy conceptual, o sea, muy escueto, nomás estaba en el mapa conceptual, ¿verdad? Acá estamos desarrollando un poco más extenso, ¿verdad? La viuda, hasta que transcurran 300 días de la muerte de su marido, salvo que antes diera a luz. También en caso de nulidad del matrimonio. También en caso de nulidad del matrimonio. ¿Cuál es la sanción? Perderá aquellos bienes que hubiera recibido de su marido a título gratuito, dice, ¿verdad? Entonces, en este caso, la viuda, ¿verdad? No puede o no está permitido que contraiga matrimonio hasta que transcurran 300 días de la muerte del marido. Casi un año, ¿verdad? Casi son 10 meses aproximadamente, ¿verdad? Salvo que antes diera a luz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que se busca justamente es que no exista la figura de los hijos extramatrimoniales, ¿verdad? Por eso es que se esperan los 300 días, que es el plazo máximo de un embarazo, ¿verdad? Pero si se llega a casar antes de los 300 días, ese matrimonio no va a ser nulo, no va a ser anulable, solamente que va a haber una sanción para ella, para la viuda. En este caso, va a perder los bienes que recibió de su difunto marido a título gratuito, ¿verdad? Y después el viudo o la viuda que no acredita haber hecho inventario judicial con la intervención del Ministerio Pupilar, dice, de los bienes que administra pertenecientemente a sus hijos menores, o en su efecto que preste declaración jurada de que sus hijos menores no tienen bienes o que no tiene hijos que estén bajo su patria potestad. ¿Cuál es la sanción? La pérdida del usufructo legal sobre los bienes de dichos hijos, ¿verdad? O sea, en este caso también no está permitido el matrimonio de el viudo o la viuda, ¿verdad? Que no acredita haber hecho inventario judicial. Porque, ¿qué pasa acá, verdad? El viudo o la viuda tiene hijos eventualmente, o por lo menos puede presumirse eso, ¿verdad? Entonces ellos dice que tienen que acreditar un inventario judicial, ¿verdad? Para que se pueda entender si existen bienes que él está, o ella, en este caso puede ser viudo o viuda, que hay bienes que él o ella estén administrando que sean de sus hijos menores, ¿verdad? O en ese caso tiene que presentar una declaración jurada de que sus hijos menores no tienen bienes, ¿verdad? O que no tiene hijos que estén bajo su patria potestad, eventualmente, ¿verdad? Si esta persona, viudo o viuda, se casa sin haber cumplido estas diligencias, la sanción es la pérdida del usufructo legal sobre los bienes de dichos hijos, ¿verdad? O sea, ya no puede usufructuar los bienes de los hijos si es que no cumplió con el inventario judicial o con la declaración jurada de que no, de que sus hijos menores no tienen bienes, o que no tiene hijos que están bajo su patria potestad. Eh, Esto ya vimos. Oposición ya vimos. Procedimiento. Sí, ya vimos. Ahí terminamos la unidad 19. No sé si me siguieron. No sé si hay gente. Sí, gente. ¿Me siguen? ¿Me siguieron? Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Bueno. Eh, para que ya.